No entendí lo que había pasado al instante. Hace un segundo, mis amigos y yo nos reíamos junto a la fogata en nuestro campamento en la ladera del monte Rainier, y al momento siguiente, el mundo se había convertido en un caos de nieve, hielo y gritos. El estruendo fue ensordecedor, como si el cielo mismo se desplomara sobre nosotros. Una avalancha, aquello de lo que nos habían advertido, pero que nos parecía tan ajeno a la realidad. «¡Jason! ¡Melissa!», gritaba, intentando ver algo en la cortina blanca. Nuestro grupo de 8 personas había decidido hacer una excursión invernal de fin de semana. Mike propuso la idea hace un mes, y nosotros, los habitantes de la ciudad ávidos de aventuras, estuvimos de acuerdo. 6 hombres y 2 mujeres, oficinistas comunes y corrientes de Seattle, que decidieron ponerse a prueba en la naturaleza. La nieve caía a cántaros por todas partes. La tienda de campaña de Ryan y Sarah desapareció primero, como si nunca hubiera existido. Luego vi cómo Mike y Tom eran arrastrados ladera abajo. Melissa intentaba salir de su tienda cuando una segunda ola de nieve la cubrió. Jason fue el único que reaccionó a tiempo. Corrió hacia mí y me empujó hacia un saliente rocoso que nos protegió del golpe principal. «Alex, aguanta», fueron sus últimas palabras antes de que la corriente de nieve se lo llevara. Me aferré a la roca con todas mis fuerzas, sintiendo cómo las corrientes heladas pasaban a mi lado. La nieve me cubrió casi por completo, dejando solo una pequeña burbuja de aire frente a mi rostro. No sé cuánto tiempo estuve así. Pareció una eternidad antes de que todo se calmara. Cuando finalmente logré salir, me encontré con una escena de completa devastación. Nuestro campamento había desaparecido. En su lugar, un campo de nieve infinito. El silencio era tan absoluto que me zumbaban los oídos. ¿Hay alguien con vida?». Mi voz sonaba extraña, como si fuera de otra persona. Ninguna respuesta, solo un eco que resonaba en las rocas. La nieve seguía cayendo lentamente, cubriendo la avalancha reciente. El termómetro de mi reloj marcaba 26 grados bajo cero. El sol se estaba poniendo. No me quedaba más de 1 hora de luz. Me revisé. La chaqueta estaba rota, pero en general aguantaba. Tenía una herida en la frente. La sangre ya se había secado con el frío. La muñeca izquierda me dolía con fuerza. Probablemente era un esguince. En los bolsillos tenía un cuchillo, un encendedor, una barra energética y un teléfono inteligente que ahora era inútil sin señal. Alrededor, solo nieve, rocas y una tormenta de nieve que comenzaba a arreciar. Al contemplar este paisaje apocalíptico, sentí como el pánico comenzaba a surgir de algún lugar en mi vientre, apretándome la garganta. El shock dio paso gradualmente a una horrible comprensión. Estaba solo, sin equipo, a 30 grados bajo cero, y no había ayuda a la vista. Una vez pasado el primer shock, el instinto de supervivencia se apoderó de mí. Sabía que tenía que encontrar a mis amigos, pero también entendía que no sobreviviría la noche sin un refugio. La tormenta de nieve se intensificaba a cada minuto. Empecé a remover la nieve febrilmente donde supuestamente estaba nuestro campamento. Mis manos se entumecieron rápidamente, incluso a través de los guantes, pero la adrenalina no me dejaba parar. Después de 15 minutos, sentí algo duro. La esquina de una mochila. Fue mi primera pequeña victoria. Cavando más profundo, encontré la tienda de campaña de Jason volcada. No había nada valioso dentro, aparte de un saco de dormir y un termo con café ya frío. Me lo bebí de un trago, sintiendo cómo el líquido se extendía por mi cuerpo, proporcionando un calor ilusorio. Quedaba cada vez menos tiempo. El sol casi se había ocultado y la temperatura seguía bajando. Me di cuenta de que no podría encontrar a todos mis amigos antes del anochecer. Este pensamiento era insoportable, pero me obligué a pensar racionalmente. «No te dejes llevar por las emociones, Alex», me decía a mí mismo. «Encuentra un refugio. Sobrevive a esta noche. Mañana seguirás buscando».
A 50 metros de donde estaba nuestro campamento, había una pequeña grieta en la roca. Decidí que ese sería mi refugio para la noche. En el camino encontré otra mochila, perteneciente a Tom. Pequeños objetos estaban esparcidos alrededor, pero encontré un botiquín de primeros auxilios y una linterna. Parecía un milagro. La grieta tenía una profundidad de unos 2 metros y era lo suficientemente estrecha como para protegerme del viento. Extendí el saco de dormir de Jason y me metí dentro. Mis pies y manos comenzaron a hormiguear dolorosamente cuando la circulación sanguínea comenzó a restablecerse. En el botiquín encontré vendas, analgésicos y una manta térmica de emergencia. Una fina lámina metalizada capaz de retener hasta el 90% del calor corporal. Me curé la herida de la frente, me tragué 2 pastillas de analgésico y me envolví en la manta térmica sobre el saco de dormir. La noche llegó de repente, como suele ocurrir en las montañas. Una oscuridad absoluta me rodeó. El viento aullaba afuera como una bestia salvaje. La temperatura seguía bajando. Estaba acostado, temblando por completo, y pensando en mis amigos. ¿Dónde estarían ahora? ¿Habría sobrevivido alguno? Las imágenes de cómo podrían haberse asfixiado bajo la nieve o haberse congelado me perseguían. Recordé cómo Melissa había bromeado por la mañana diciendo que se había olvidado de llevar suficientes calcetines. Cómo Tom hablaba de su compromiso. Cómo Jason, un excursionista experimentado, había advertido sobre el posible peligro de las avalanchas, pero todos lo habíamos ignorado. La culpa me quemaba por dentro. ¿Por qué yo había sobrevivido y ellos no? ¿Qué podría haber hecho diferente? Para no dormirme, dormir a esas temperaturas significaba una muerte segura, empecé a contar hacia atrás desde 1000. Cuando eso dejó de funcionar, empecé a recordar poemas, canciones, chistes, cualquier cosa que pudiera ocupar mi mente. En algún momento de la noche, oí un aullido lejano. No era el viento, eran lobos. El miedo me atenazó el corazón. No era el único depredador en estas montañas. El amanecer trajo algo de alivio. La ventisca amainó, dejando tras de sí un paisaje nevado tranquilo, como si nada terrible hubiera pasado. El termómetro marcaba 28 grados. Cada inhalación me quemaba los pulmones. Salí de mi refugio, sintiendo cada músculo y cada articulación. El cuerpo protestaba ante el movimiento, pero sabía que tenía que buscar a los demás. Me comí la mitad de una barrita energética y me froté las extremidades entumecidas antes de empezar la búsqueda. Sin un detector de avalanchas, encontrar a alguien bajo la nieve parecía imposible. Pero tenía que intentarlo. Recordé las instrucciones para buscar a víctimas de avalanchas. Moverse en cuadrícula, sondear la nieve cada 70 centímetros. En lugar de una sonda, utilicé un poste de aluminio de una tienda de campaña que encontré. Hora tras hora, inspeccioné metódicamente la zona. El sudor me cegaba, a pesar del frío. Las manos se me acalambraban por la constante inmersión del poste en la nieve densa. Después de 3 horas de búsqueda, encontré el primer cuerpo. Era Tom. Estaba boca abajo, con los brazos extendidos hacia adelante, como si nadara entre la nieve. Cuando lo giré, su rostro estaba azul y sus ojos abiertos. Le tomé el pulso, aunque sabía que era inútil. Tom se había ido. Le cerré los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se congelaban en mis mejillas. Continuando con la búsqueda, descubrí la tienda de campaña de Mike y Ryan, parcialmente cubierta de nieve. No había nadie dentro, pero encontré una radio y varias latas de comida. La radio no funcionaba. Las baterías se habían congelado o descargado. Para el mediodía, estaba agotado física y emocionalmente. El sol apareció brevemente entre las nubes y levanté la vista para intentar determinar mi ubicación. Habíamos acampado en la ladera sur de la montaña, a unos 10 kilómetros del centro de esquí más cercano. Si pudiera bajar al valle, tal vez encontraría ayuda. Pero abandonar la búsqueda... Esa idea me parecía una traición. Me senté en una roca, intentando ordenar mis pensamientos.
El frío se filtraba a través de todas las capas de ropa. Mis pies ya no sentían el suelo. Mala señal. En ese momento, oí un sonido débil. Al principio pensé que era el viento, pero luego el sonido se repitió. Un ligero gemido. Corrí en dirección al sonido, cavando la nieve con mis propias manos. «¡Estoy aquí! ¡Aguanta!», grité, aunque la garganta me dolía por el aire helado. Después de unos minutos de excavación frenética, vi una mano con un guante azul. Melissa. Estaba viva, aunque había estado bajo la nieve casi un día entero. Una bolsa de aire que se había formado alrededor de su rostro le había salvado la vida. Con cuidado, la saqué de su prisión de nieve. Estaba inconsciente, pero respiraba. Su rostro estaba blanco, con un tinte azulado, y sus labios agrietados. Presentaba evidentes signos de congelación en las mejillas y la nariz. «Melissa, ¿me oyes? Soy Alex». Le frotaba las manos, intentando restablecer la circulación. Se movió débilmente y abrió los ojos. «Alex, todos». Su voz era apenas audible. «No hables ahora. Tenemos que encontrar un refugio». Sabía que Melissa necesitaba atención médica inmediata, algo que yo no podía proporcionarle. Su estado era crítico. Hipotermia, congelación, posiblemente lesiones internas. La decisión fue instantánea. Tenía que llegar al centro de esquí y pedir ayuda. Pero tampoco podía dejar a Melissa sola. Tenía que construir un refugio temporal. Usando los restos de las tiendas de campaña que encontré y la nieve, construí un iglú improvisado, pequeño, pero suficiente para proteger a Melissa del viento y el frío. La llevé dentro, la metí en un saco de dormir y la cubrí con una manta térmica. Su respiración era débil, pero estable. «Volveré a por ti, lo prometo», le dije, sin saber si me oía. «Aguanta». En el bolsillo de su chaqueta encontré una pequeña fotografía. Ella con su marido y su hija pequeña. Eso me dio una determinación adicional. Puse la fotografía junto a ella. Después de preparar el refugio, me preparé para partir. De las cosas que encontré, solo tomé lo esencial. Un cuchillo, una linterna, los restos de las barritas energéticas, un termo con nieve derretida y una brújula que milagrosamente había sobrevivido. Mi ropa estaba lejos de ser ideal para tales condiciones. Una chaqueta rota en varias partes, botas empapadas, un gorro perdido en algún lugar. Una última mirada a Melissa y emprendí el camino. Bajar al valle parecía la única opción sensata. Allí debía haber gente, carreteras, comunicación. Caminar por la nieve profunda era increíblemente difícil. Cada paso requería un esfuerzo. Las piernas se hundían hasta la rodilla. El viento arreciaba. La ventisca volvía a empezar. La visibilidad empeoraba cada vez más. Después de aproximadamente 1 hora de camino, me di cuenta de que avanzaba demasiado lento. A ese ritmo no llegaría al valle antes de que oscureciera, y otra noche al aire libre significaba una muerte segura. De repente, bajo la capa de nieve, sentí algo inusual. Al cavar en ese lugar, descubrí la mochila de Sara. Dentro había ropa, algo de comida, y lo más valioso, un GPS de bolsillo. Mi corazón se aceleró con este hallazgo. Al encender el dispositivo, me sentí aliviado al ver que la batería estaba cargada a la mitad. La pantalla mostraba nuestra ubicación. En efecto, a unos 10 kilómetros del centro turístico. Pero entre nosotros había varias pendientes pronunciadas y riachuelos de montaña. El camino era más peligroso de lo que había imaginado. En la pantalla del GPS también vi la indicación de una cabaña forestal, situada a solo 3 kilómetros al este. Eso lo cambiaba todo. Si la cabaña estaba intacta y tenía una radio o un teléfono, era una oportunidad de salvación para todos nosotros. Cambié de dirección y me dirigí hacia la cabaña. El nuevo objetivo me dio fuerzas, pero mi cuerpo empezaba a fallar. La congelación en los dedos de las manos avanzaba. Ya no sentía las puntas. Cada inhalación se convertía en una lucha agónica contra el aire helado. El tiempo empeoraba a cada minuto. La nieve caía ahora como una pared compacta
y el viento me golpeaba directamente en la cara. Avanzaba guiándome solo por el GPS, ya sin distinguir ni árboles ni rocas a mi alrededor. Cuando había recorrido aproximadamente la mitad del camino hacia la cabaña, las fuerzas comenzaron a abandonarme. Cada paso me costaba muchísimo. La consciencia se nublaba, una señal peligrosa de hipotermia. «No te puedes parar, Alex», repetía como un mantra. «Muévete, simplemente sigue moviéndote». Para no perder el conocimiento, empecé a contar los pasos en voz alta. Mi voz se perdía en el aullido del viento, pero el conteo me ayudaba a mantener la concentración. De repente, la tierra desapareció bajo mis pies. No me di cuenta del borde de una hondonada, oculto bajo la nieve reciente, y me caí al vacío. La caída fue breve, pero dolorosa. Aterricé sobre el lado izquierdo, sintiendo un dolor agudo en las costillas. El GPS se me escapó de la mano y desapareció en la nieve. Tumbado en el fondo de la hondonada, sentí por primera vez la tentación de rendirme. Cerrar los ojos, dejar que el cansancio y el frío me vencieran. En algún lugar en el borde de la consciencia, sabía que era una trampa mortal. La sensación de calor y confort antes de la congelación. Pero la imagen de Melissa, esperándome en el refugio improvisado, ahuyentó esos pensamientos. Me levanté con dificultad. Había perdido el GPS, pero recordaba la dirección. La cabaña estaba en algún lugar adelante, y debía llegar a ella a toda costa. Llegué a la cabaña al anochecer, cuando ya no me quedaban fuerzas. Una simple construcción de madera nunca me había parecido tan hermosa. Con manos temblorosas, abrí la puerta y literalmente me desplomé dentro. La cabaña estaba deshabitada, pero tenía todo lo necesario para sobrevivir. Leña, una estufa, conservas, un botiquín y, bendición divina, una radio que funcionaba. Sin embargo, mi alegría se esfumó rápidamente cuando intenté comunicarme con el mundo exterior. Del altavoz solo salía ruido estático. Probablemente la antena estaba dañada, o la ventisca estaba causando interferencias. Lo primero que hice fue encender la estufa. Cuando las primeras llamas empezaron a lamer los troncos secos, sentí que la vida regresaba a mi cuerpo. Calor. Auténtico calor por primera vez en casi 2 días. Traté mis congelaciones con un antiséptico del botiquín encontrado y vendé las zonas más afectadas. El hombro izquierdo me dolía después de la caída, pero por suerte, los huesos parecían estar intactos. Tras comer una sopa enlatada, sentí una inyección de energía. Ahora tenía que decidir qué hacer a continuación. Melissa seguía esperando ayuda en el refugio improvisado. Con cada hora que pasaba, sus posibilidades de sobrevivir disminuían. Seguí intentando establecer contacto por la radio, probando frecuencias y saliendo afuera en busca de una mejor señal. Fue inútil. La ventisca solo se intensificó, convirtiéndose en una auténtica pared de nieve. Volver con Melissa ahora era un suicidio. Simplemente me perdería y me congelaría hasta la muerte, sin ayudar a nadie. La única opción era esperar a que mejorara el tiempo y salir en busca de ayuda, o volver con Melissa cuando fuera posible. Me acosté en la estrecha cama de madera, me cubrí con una manta que encontré y escuché el aullido del viento afuera. En el calor y la relativa seguridad, la tensión acumulada de los últimos días se desató. Lloré sin contenerme, lamentando la muerte de Tom y posiblemente de los demás, reviviendo cada momento de la tragedia, imaginando cómo sus familias recibirían la terrible noticia. ¿Por qué yo? Esta pregunta me atormentaba. ¿Por qué precisamente yo había sobrevivido? No era el más experimentado, el más fuerte o el mejor preparado de nuestro grupo. Simplemente una casualidad. Que Jason me hubiera empujado precisamente a mí hacia la roca. Jason, mi mejor amigo desde los tiempos de la universidad. Siempre fue él quien me sacaba de apuros. Incluso ahora, con su último acto, me había salvado la vida. Los recuerdos me inundaron como un torrente. Nuestra primera excursión a la montaña hacía 5 años.
Cuando nos perdimos y pasamos una noche extra a la intemperie, pero regresamos con una historia de la que nos reímos durante meses. Cómo Jason me presentó a Melissa en una fiesta de la empresa. Cómo celebramos con todo el grupo el ascenso de Sara el mes pasado. Todas esas personas, esas vidas, esas historias, ahora bajo la nieve. Posiblemente para siempre. Pero Melissa estaba viva, al menos cuando la dejé, y por ella debía recomponerme y seguir luchando. Me levanté de la cama y empecé a hacer un inventario de la cabaña. Si tenía que regresar con Melissa o ir en busca de ayuda, debía estar lo más preparado posible. En los armarios encontré calcetines gruesos, un jersey de lana y un gorro, todo un poco usado, pero seco y caliente. En un cajón debajo de la mesa, una linterna con pilas de repuesto, cerillas, una brújula y un mapa de la zona. En la pared colgaba una vieja escopeta con algunos cartuchos para defendernos de los animales salvajes. El mapa era un verdadero tesoro. Lo examiné detenidamente, marcando mi ubicación aproximada y el lugar de nuestro campamento, donde se había quedado Melissa. En el mapa también aparecía el centro turístico Rainier Lodge y varias rutas de senderismo. A la mañana siguiente, si el tiempo mejoraba, tendría que elegir, volver con Melissa o dirigirme al centro turístico. Ambos caminos eran arriesgados, pero no hacer nada significaba la muerte segura para Melissa. Seguí intentando comunicarme por la radio, saliendo de vez en cuando a pesar de la ventisca. En una de esas salidas, vi una luz tenue a lo lejos. Al principio pensé que era una alucinación, pero la luz permaneció constante. Podía ser la linterna de otra persona o la luz de alguna ventana. La esperanza resurgió con fuerza. Empecé a gritar y a agitar mi linterna, pero la distancia era demasiado grande y el viento ahogaba cualquier sonido. La luz seguía parpadeando en la distancia, inalcanzable como una estrella. La mañana trajo una ansiada mejora del tiempo. La ventisca amainó, dejando tras de sí un paisaje invernal sereno. El sol se abría paso entre las escasas nubes, reflejándose en la nieve con millones de destellos. En otra situación, habría admirado esta belleza, pero ahora cada minuto contaba. Después de una noche en vela, dándole vueltas a las cosas, tomé una decisión: volver con Melissa. La probabilidad de que aún estuviera viva disminuía con cada hora que pasaba, pero no podía dejarla morir sola. Reuní todo lo necesario: comida, ropa de abrigo, un botiquín de primeros auxilios, la linterna. Cargué la radio y la llevé conmigo. Quizá en un punto más alto la señal sería mejor. También decidí llevarme la escopeta, no solo por los animales, sino también para hacer señales. Antes de salir, dejé una nota en la cabaña, describiendo la situación e indicando nuestra ubicación. Si alguien llegaba hasta allí, sabría qué buscar y a quién avisar. El camino de regreso a nuestro campamento fue difícil, pero el tiempo soleado y la buena visibilidad facilitaron la navegación. Me movía rápido, dentro de lo que mis fuerzas me permitían, consultando constantemente el mapa y la brújula. Aproximadamente a mitad de camino, intenté usar la radio de nuevo. Para mi sorpresa, se oyeron voces por el altavoz. La señal era débil, con interferencias, pero era el primer signo de civilización en los últimos días. «Aquí Alex Riley. Hemos quedado atrapados en una avalancha en la ladera sur del monte Rainier. Necesitamos ayuda urgente. ¡Cambio!», grité al micrófono. La respuesta fue confusa, entrecortada. «Le oímos. Coordenadas. Rescate. Espere». La comunicación se cortó tan repentinamente como había aparecido. Seguí llamando, pero sin resultado. Sin embargo, era un rayo de esperanza. Me habían oído. Posiblemente, la operación de rescate ya estaba en marcha. Con renovadas fuerzas, continué mi camino. Al cabo de unas horas, vi las siluetas familiares de las rocas. El lugar de nuestro campamento estaba cerca. Cuando llegué a la cabaña de nieve que había construido para Melissa, el corazón se me encogió de temor.
No había ninguna señal de vida en el exterior. Abrí con cautela la entrada improvisada, preparándome para lo peor. Melissa yacía en la misma postura en la que la había dejado, pálida, inmóvil. Pero cuando le toqué el cuello, sentí un pulso muy débil. Estaba viva, aunque en un profundo estado de inconsciencia. «Melissa, he vuelto. Todo va a salir bien», le dije, frotándole las manos y la cara. «La ayuda está en camino». No sabía con certeza si la ayuda llegaría de verdad, pero debía creerlo. El estado de Melissa era crítico, su respiración era superficial, su piel fría y pálida con un tono azulado, su pulso débil e irregular. La congelación en las zonas expuestas de la piel tenía un aspecto espantoso. Saqué de la mochila ropa de repuesto, encontrada en la cabaña, y una manta térmica adicional. Con cuidado, vestí a Melissa con ropa seca, intentando no causar más dolor a su cuerpo entumecido. Cada contacto me provocaba un escalofrío interior. Parecía tan frágil que podía romperse. Luego derretí un poco de nieve en un pequeño hornillo de la cabaña e intenté echarle unas gotas de agua tibia en la boca. La mayor parte se derramó, pero tragó una pequeña cantidad, lo que me dio esperanzas. Según mis cálculos, Melissa había pasado casi 36 horas en ese estado. Era un verdadero milagro que aún estuviera viva, pero sin atención médica profesional, sus posibilidades se desvanecían con cada minuto que pasaba. Volví a intentar usar la radio, saliendo a zonas despejadas alrededor de nuestro campamento. A veces me parecía oír voces entre la estática, pero no conseguía establecer una comunicación estable. Cuando el día empezó a declinar, tomé la decisión más difícil de mi vida. Quedarnos aquí significaba la muerte segura para ambos. La única oportunidad para Melissa era llevarla a la cabaña, donde hacía más calor y donde había más posibilidades de que nos encontraran. Improvisé un trineo con restos de tiendas de campaña y bastones de esquí. Acomodé a Melissa sobre él, sujetándola tan bien como pude. Ahora venía lo más difícil: arrastrar ese trineo hasta la cabaña a través de la nieve profunda y el terreno accidentado. Antes de salir, inspeccioné por última vez el área del campamento, recogiendo toda la comida y las cosas útiles que pude encontrar. Una última mirada al lugar donde mis amigos habían muerto. Me prometí a mí mismo que volvería para enterrarlos debidamente cuando todo esto terminara. «Aguanta, Melissa», dije, echándome la cuerda del trineo al hombro. «Saldremos de aquí». Arrastrar el trineo con Melissa resultó ser increíblemente difícil. Cada paso era una lucha contra la nieve profunda, el cansancio y el dolor en mi propio cuerpo. La herida en la cabeza volvió a sangrar, las costillas me dolían con cada respiración, y los dedos congelados habían perdido casi por completo la sensibilidad. El primer kilómetro me llevó casi 2 horas. El sol ya empezaba a ponerse, y comprendí que no llegaría a la cabaña antes de que oscureciera. Pero detenerse equivalía a la muerte. Pasar la noche al aire libre a 30 grados bajo cero en nuestro estado no nos daba ninguna oportunidad. Seguí adelante, empapado en sudor a pesar del frío, comprobando periódicamente el estado de Melissa. Seguía inconsciente, pero viva. Eso me daba fuerzas para seguir adelante. A mitad de camino, el trineo quedó atascado entre 2 rocas. Al intentar liberarlo, perdí el equilibrio y caí, golpeándome la cabeza contra una piedra. Se me nubló la vista y durante unos segundos el mundo se desvaneció, disolviéndose en la negrura. Cuando recuperé la conciencia, me encontré boca abajo en la nieve, con la boca llena de sangre. Me había mordido la lengua al caer. Me sentía mareado, pero me obligué a levantarme. A tientas, encontré la linterna en mi bolsillo y la encendí. El sol ya casi se había escondido tras el horizonte. «Un poco más», susurré, más para mí que para Melissa. Ya casi llegamos. El último kilómetro fue como una pesadilla. Me movía por pura obstinación, deteniéndome cada pocos pasos para recuperar el aliento. Mi conciencia se enturbiaba, la realidad y las alucinaciones se mezclaban.
Me parecía que Jason caminaba a mi lado, animándome y ayudándome a tirar del trineo. Hablaba con él, le agradecía que me salvara, le pedía perdón por no haber podido ayudarle. Cuando por fin vi una tenue luz en la ventana de la cabaña, pensé que era otra alucinación. Pero la luz se hacía cada vez más cercana y real. Con un último esfuerzo, llegué a la puerta y la empujé. Dentro de la cabaña había luz y no podía creer lo que veía. Había gente. 3 hombres con uniformes de guardabosques se volvieron hacia la puerta cuando me desplomé dentro, arrastrando tras de mí el trineo con Melissa. «Ayuda», fue todo lo que pude decir antes de perder el conocimiento. Volví en mí por el olor a café caliente y el calor de una manta de verdad. Al principio pensé que era un sueño o una alucinación antes de morir, pero el dolor en las costillas y la cabeza era demasiado real. «Bienvenido de nuevo», dijo uno de los guardabosques al ver que abría los ojos. «Es usted un tipo con mucha suerte». «Melissa», sollocé intentando incorporarme. «Su amiga está viva. Le hemos prestado primeros auxilios y hemos llamado a un helicóptero medicalizado. El tiempo ha mejorado, y en cuanto amanezca, vendrán a buscarlos». El alivio me invadió como una ola, y volví a caer sobre la cama. Melissa está viva. He cumplido mi promesa. Los guardabosques contaron que habían recibido una señal de socorro a través de mi radio, y habían salido a buscarnos. Encontraron la cabaña y mi nota, y luego decidieron esperarme aquí, en lugar de buscarnos a ciegas en las montañas. ¿Y los demás?, pregunté. Había 6 personas más en nuestro grupo. Los guardabosques se miraron con caras sombrías. La operación de rescate ha comenzado, pero ya han pasado casi 3 días. Uno de ellos no terminó la frase, pero todo quedó claro sin necesidad de palabras. Sabía que las probabilidades de encontrar a alguien vivo, después de 3 días bajo la nieve, eran prácticamente nulas. Pero una parte de mí seguía esperando un milagro, el mismo milagro que había salvado a Melissa. «Necesita descansar», dijo el mayor de los guardabosques. «Por la mañana contará todo con detalle a los rescatistas. Y ahora coma y duerma. Ha hecho todo lo que podía. La sopa caliente y el café me devolvieron a la vida. Por primera vez en 3 días sentí que el peligro había pasado. El agotamiento, físico y emocional, me invadió y me hundí en un profundo sueño sin sueños. El sonido de las hélices de un helicóptero me despertó al amanecer. Los médicos nos examinaron rápidamente y nos prepararon para el transporte. Melissa estaba inconsciente, pero estable. La conectaron a un gotero y la colocaron en una camilla. Me ayudaron a llegar al helicóptero. Antes de subir a bordo, miré por última vez las montañas. En algún lugar de allí, bajo la nieve, quedaron mis amigos. Me despedí de ellos mentalmente, prometiéndoles volver. En el hospital nos separaron. A Melissa la llevaron a la unidad de cuidados intensivos y a mí a la unidad de traumatología. El diagnóstico fue desalentador. Congelación de 2º grado en los dedos de manos y pies, conmoción cerebral, 2 costillas rotas, múltiples contusiones y abrasiones. Pero estaba vivo, y eso era lo principal. Los médicos decían que había tenido suerte. Con congelaciones así, lo normal es perder los dedos. En mi caso, esperaban salvarlo todo, aunque la recuperación total llevaría meses. Las noticias sobre Melissa eran menos alentadoras. Hipotermia severa, congelaciones de 3er grado, neumonía provocada por la exposición prolongada al frío. Estaba en coma inducido, y los médicos no daban ningún pronóstico. Al día siguiente me visitaron policías y rescatistas. Les conté todo lo que recordaba: la ubicación del campamento, la avalancha, mi búsqueda. Me informaron de que la operación de rescate continuaba, pero las posibilidades de encontrar supervivientes eran mínimas. «Ya hemos encontrado los cuerpos de Tom y Sarah», dijo uno de los rescatistas. «Seguimos buscando a los demás». 3 días después, pude levantarme de la cama y, apoyándome en muletas, llegar hasta la unidad de cuidados intensivos para ver a Melissa. Estaba pálida,
cubierta de tubos y cables, pero viva. Su marido estaba de guardia junto a la cama, exhausto, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero con esperanza en la mirada. «Gracias», dijo, estrechando fuertemente mi mano sana. «Los médicos dicen que sin ti no habría sobrevivido. No me sentía un héroe, más bien un superviviente que cargaba con el peso de la culpa por no haber podido salvar a los demás». Después de una semana en el hospital, me informaron de que la búsqueda había terminado. Se habían encontrado los cuerpos de todos nuestros amigos, excepto el de Jason. No lo habían encontrado a pesar de todos los esfuerzos de los rescatistas. Quizás la corriente lo había arrastrado más abajo por la ladera, o quizás su cuerpo estaba bajo una capa tan gruesa de nieve que no pudieron penetrar las varillas de sondeo. El día que me dieron el alta del hospital, recibí una buena noticia. Melissa había recuperado la consciencia. Su estado seguía siendo grave, pero estable. Los médicos se mostraban cautelosamente optimistas. Entré a despedirme antes de irme. Estaba acostada con los ojos abiertos, todavía débil, pero ya capaz de hablar en un susurro. «Alex, volviste por mí». Su voz era apenas audible. «Lo prometí», respondí, apretando con cuidado su mano vendada. «Jason». Me empujó a un lado, justo antes de que nos sepultaran, igual que a ti. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Nos salvó a los dos. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Jason había sido hasta el final lo que siempre fue, una persona dispuesta a dar su vida por sus amigos. «Cuando salgas de aquí, volveremos allí», dije. «Lo encontraremos y nos despediremos como es debido». Melissa sonrió débilmente y asintió. Al salir del hospital, me detuve, mirando las montañas a lo lejos. Seguían allí, majestuosas, hermosas y mortalmente peligrosas. Sabía que nunca olvidaría aquellos 3 días en el infierno de nieve. Me habían cambiado para siempre, mostrándome de lo que es capaz una persona cuando lo que está en juego no es solo su vida, sino también la de otra persona. Lentamente, apoyándome en un bastón, caminé hacia el taxi que me esperaba. Por delante me esperaba una larga recuperación, el funeral de mis amigos, conversaciones con sus familias. Pero sabía que lo superaría. Había sobrevivido a lo peor que la naturaleza podía ofrecer y había salido de esa prueba sin doblegarme. Ya sentado en el taxi, eché una última mirada a las cumbres nevadas. En algún lugar de allí, entre las nieves, se había quedado Jason, y parte de mí se había quedado con él.